Ahora sí. Ahora sí, buenas Ahora sí. tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Patricia. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como siempre me gusta decir, es un placer para mí estar coordinando un año más este curso. Aquí tenemos a una de las cabezas de la coordinación y la configuración de este curso que, bueno, estamos este año asistiendo a su quinta edición, así que, bueno, para mí es un placer poder facilitar el espacio un año más. Como les decía, estamos en la tercera sesión del curso. En el primer módulo, recordarán, vimos con Angélica Mota el concepto de género y la productividad del concepto. Oh, eh, Antes de seguir, voy a recordar que silencien sus micrófonos también. Bueno, ahora sí. Como les decía, en el primer módulo habíamos visto el concepto de género y la productividad de importancia, la perspectiva interseccional para cruzar, para intersectar nuestros análisis sobre la realidad con diversas categorías como las de la etnicidad, clase y género, que entendemos son categorías que organizan y no de cualquier manera, sino jerárquicamente el mundo social. Y precisamente estas discusiones fueron planteadas como la antesala a todo lo que sigue en el programa. Entender las teorías de género es fundamental para entender los planteamientos, las críticas de la economía feminista, las formas más conservadoras de pensar la economía y las políticas públicas. Y en ese sentido, hoy vamos a contar con la presencia de Patricia Matt, que para nosotras es un lujo, no solamente porque estuvo al frente de las primeras eh, eh, ediciones en el diseño de este curso, en que tanto nos gusta compartir con compañeras, compañeros, colegas de tantos países, sino porque es una persona sumamente comprometida y lúcida en relación a sus aportes, a pensar un poco nuestras economías latinoamericanas también desde esta perspectiva feminista. Y sin más rodeos, quiero presentarles a Patricia y ya dejarla a ella al mando o a cargo de esta clase. Ella es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 30 años trabajando e investigando sobre economía solidaria, economía feminista, libre comercio, extractivismos y bienes comunes. Fundó la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía en el año 96 y forma parte, integra el grupo de Género y Economía y el equipo técnico de Latindad, por supuesto. Tiene una publicación de su autoría titulada Transitando Caminos, Mujeres y Minerías, para quien estén interesados en esos temas puedan buscar el material que aporta un montón de luz en un tema complejo, sobre todo para los países, bueno, Perú, Bolivia, y bueno, y le comentaba también a Patricia que Paraguay está queriendo incursionar en estos asuntos. Antes de dar la palabra a Patricia, la clase de hoy se va a dividir en tres bloques. La idea es que después de cada bloque podamos hacer una breve pausa para intercambiar, para algunas consultas, así que estén atentas eh, y dejen ya sus consultas no para el final, sino que tengan en cuenta que vamos a tener estos cortes después de cada bloque temático. Y ahora sí, creo que lo dije todo. Patricia, te escuchamos. ya. Quedas a cargo. Si Muchas querés compartir la gracias, Monse. pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, más o menos. Es un gusto poder seguir compartiendo este espacio de este curso latinoamericano de economía feminista, que realmente ha sido uno de los cursos pioneros en divulgar y reflexionar sobre la economía feminista en la región, ¿no? Y de eso estamos bastante orgullosos, y fue un curso que se inicia en pleno COVID y que utilizando un poco estas nuevas herramientas de comunicación que también facilitan mucho el intercambio, sobre todo cuando queremos hacer un curso a nivel latinoamericano, ¿no? Eh, entonces, como es un poco largo, yo voy a empezar ya a compartir pantalla para la presentación. Mm, Este.
¿no? Ahí. Ya, ahí estamos, ¿no? Bueno, esta sesión 3 tiene que... Perdón, Patricia, ¿puedes agrandar la presentación ahí abajo? Ahí. ¿Así? Eso quería... Excelente. Sí, 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 Así. excelente. ¿No? La sesión 3 que es antecedentes y panorama desde América Latina, ¿no? Empieza con una discusión sobre de qué hablamos cuando hablamos de economía feminista, qué aspectos son claves y cómo en este momento eso también se va expresando en los procesos extractivistas, ¿no? Y bienes comunes. Entonces, como hay como más o menos tres partes que se podrían diferenciar, hecho, con Monse hemos estado coordinando a ver si podemos juntar preguntas o hacer preguntas, opiniones o reacciones en estos tres momentos, ¿no? Que queremos hacer. Es un poco larga, pero espero poder llegar. Primero, decir que la economía feminista ya tiene como un reconocimiento institucional a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo es un proceso que se gestó globalmente, en particular en la Academia Anglosajona, ¿no? Que es donde surge en el año 92 la IAFE, que es como la International Association de economistas feministas, ¿no? Que es la asociación que reúne a todas las economistas feministas y que tienen revista oficial que se llama Feminist Economics, donde escriben muchas economistas latinoamericanas también, y que van realizando cada año, con una regularidad asombrosa, congresos mundiales, ¿no? El año pasado, el congreso fue en Sudáfrica y donde tuvo como tema la necesidad de colocar la sostenibilidad en la agenda de la economía feminista. Y este año va a ser en Roma, donde evidentemente el tema es la economía digital y bueno, y su relación con los procesos democráticos, ¿no? Todo el mundo se da cuenta que eso es los asuntos que están siendo centrales ahora en el momento de discutir sobre economía. Pero en realidad la economía feminista, tal como nosotros lo vemos, no da la impresión de que es un cuerpo único, ¿no? Monolítico, sino, tomando a Cristina Carrasco, una economista feminista chilena, es un abanico de posicionamientos, ¿no? Donde lo central es su cuestionamiento a la economía hegemónica, que es la economía, digamos, neoclásica, ¿no? Donde recoge algunos elementos de economistas, digamos, heterodoxos, ¿no? En su discusión también con la economía ortodoxa o la economía convencional o la economía neoclásica y las corrientes feministas, ¿no? La discusión en la economía feminista empieza siempre desmontando lo que se acepta por economía, ¿no? Y es en esa disputa donde se ha facilitado la creación epistemológica de la economía feminista, crítica a la economía hegemónica, ¿no? Que pretende marcar la verdad y el rumbo de los debates económicos, sea en la academia, sea en el mundo institucional de las decisiones, con una imposición impresionante, ¿no? Entonces la economía feminista va a disputar muchos de esos aceptaciones sobre lo que es la economía, ¿no? La primera, claro, su pretensión de objetividad, de creerse que es una ciencia natural, una ciencia biológica, aunque ahora cada vez se acepta más que las ciencias naturales y físicas también están en permanente cambio, ¿no? Y donde los seres humanos e inhumanos también la modifican, ¿no? Pero es esa visión de objetividad como hechos
duros, ¿no? Que pueden ser analizados matemáticamente, pueden ser analizados modélicamente, ¿no? Y que olvida que la economía surge dentro de los procesos sociales y que los economistas son personas de carne y hueso que tienen intereses, que tienen contextos, ¿no? Relaciones, ¿no? Entonces, ese contenido monolítico es cuestionado fuertemente porque esa preeminencia de entender la economía como una acumulación siempre presente, ¿no? Y como un mercado que define todo, ¿no? Y que la lleva a prácticamente desarrollarla de manera aritmética y modélica, ¿no? Es también porque está siendo útil para legitimar el establishment, ¿no? Entonces, los economistas ortodoxos nunca se mueven más allá de los efectos que puede causar algunas de las medidas económicas, pero no en la revisión de las causas y más aún de la gente que está siendo, de la gente y de los seres no vivos que están siendo afectados, ¿no? También esa aparente falta de posicionamiento y perspectiva, ¿no? Viene en parte con el aporte de la economía feminista, que siempre, por lo menos la que nosotros asumimos, porque veremos que la economía feminista también tiene diversidad de posicionamientos, ¿no? Pero que es un conocimiento situado, ¿no? Claramente, ¿no? En tanto la crítica, en tanto surge ahí una crítica desde lo perspectiva colonial, ¿no? Que es la perspectiva descolonial, una crítica a la forma como la economía encara la ecología y la crítica feminista, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Simplemente decir, sabemos que este es un curso introductorio, hay que seguir, para los interesados, seguir profundizando, pero siempre es decir que lo central en la perspectiva de la crítica a la perspectiva colonial de la economía es esa ausencia o minorización del sur global, ¿no? Donde el lugar de autoridad es la metrópoli y el sur global es el lugar de recolección de datos, ¿no? Entonces es una crítica que los economistas decoloniales vienen haciendo. Y desde la perspectiva ambiental también, porque la economía ambiental ortodoxa se ha centrado en la economía de los recursos naturales, ¿no? Y una economía de recursos naturales escasos, ¿no? Donde a la tecnología se le da un rol clave en caso de que esos recursos, para garantizar que los recursos no sean escasos, ¿no? La tecnología va a resolver el problema, o la ampliación de la frontera ecoterritorial, que es lo que nosotros vamos conociendo como extractivismo, ¿no? Y una notable ausencia de los límites planetarios, ¿no? Acá es el eterno crecimiento y en absoluto se asume la finitud, ¿no? La posibilidad de finitud de los procesos económicos. Acá también hacemos yo les he puesto el nombre acá del economista coreano, Ha-Joon Chang, ¿no? Es un libro muy fácil, ustedes lo pueden tenerlo, se lo recomiendo porque habla muy claro sobre la economía, y él es un economista heterodoxo, ¿no? Entonces acá hay una pugna entre la economía ortodoxa y heterodoxa. Entonces, para mostrar que no todo es escuela neoclásica, ¿no? Él revisa el conjunto de escuelas que se han venido dando en la economía tradicionalmente, ¿no? La clásica, la marxista, la neoclásica, en general, la keynesiana, ¿no? Schumpeteriana. Entonces, o sea que hay una diversidad dentro de la economía, ¿no? Y él llama escuelas más pequeñas y ahí mete a la escuela feminista, ¿no? Y a la ecológica, pero también es como también recuperar un poco los avances que se vienen dando en buscar otras economías, otras lecturas económicas, otras escuelas económicas que además alimentan mucho el debate académico, ¿no? Entonces es como una distinción entre ortodoxos y heterodoxos y establishment y críticos. Y si nosotros tendríamos que decir dónde está la economía feminista, pues está en el campo heterodoxo, en esa perspectiva, ¿no? Y está en el campo crítico.
porque la economía feminista no plantea, por lo menos la que nosotras seguimos, no plantea una defensa del establishment, de la economía neoliberal. Entonces, ¿cuál es la principal crítica de la economía feminista, ¿no? Entonces, es que siendo la economía una mirada, una reivindicación al sistema económico, con su propio cuerpo teórico, con su propio método, con sus propias prácticas, ¿no? Su lectura económica ha desmontado ese discurso androcéntrico que naturaliza y desconecta la reproducción de la vida de lo que se considera lo propiamente económico, ¿no? Entonces, todos esos espacios de, digamos, de experiencia femenina, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con el suministro, mantención, cuidado, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica de la diversa dinámica de los hogares, no forma parte de su planteamiento y más bien universaliza su postura como la única, ¿no? Entonces ahí hay un discurso androcéntrico que es una de las primeras batallas que da la economía feminista en este desmontaje de la economía, ¿no? Además, porque la economía feminista es también una economía política, siempre es una economía política, ¿no? Se nutre de la experiencia y lucha de las mujeres por el cuidado de la vida y también eh, divulga y hace y divulga un debate teórico feminista como fuente de conocimiento, ¿no? Entonces, es en ese proceso es que se van construyendo las principales conceptos y propuestas de la economía feminista, ¿no? Y lógicamente, siendo la neoclásica la economía central, desmonta la perspectiva hegemónica de la economía de mercado, ¿no? Entonces, hay innumerables circuitos donde la vida se soluciona, que no pasan por el mercado monetarizado, ¿no? Entonces, siendo la función siendo el eje de la economía la sostenibilidad de la vida, ¿no? O el bienestar de la gente, entonces tienen que reconocer que hay innumerables espacios donde el mercado está ausente como el Estado está ausente, ¿no? Entonces, y ausente en qué sentido, ¿no? Porque no hay un mercado donde se compra y se vende productos, no en ese sentido, ¿no? Sino porque se establecen otro tipo de relaciones, ¿no? Que, como el trabajo del cuidado, ¿no? Como las relaciones de reciprocidad comunitaria, ¿no? Que no necesariamente tienen una contraparte en pagos o en moneda, ¿no? Entonces, la reproducción social que forma parte de todo este conjunto de actividades que se desarrollan en la vida cotidiana para sostener la vida y para también reproducir, ¿no? Las dinámicas de convivencia y las dinámicas vitales, ¿no? Esa reproducción social y aledaña a esa, la división sexual del trabajo, ¿no? Porque es claramente, si uno lo ve, que es el trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres, ¿no? Configura un orden social, económico y cultural. Es construido, no es natural, ¿no? Y ese orden económico y cultural y social es lo que nosotros llamamos también patriarcado, ¿no? Entonces es un capitalismo patriarcal, como le llaman otras autoras, ¿no? Lo que la economía feminista busca cuestionar y que ha tenido como efecto, como le señalaba, que todo el sistema económico se ha desconectado de la propia reproducción de la vida, ¿no? Entonces, cuando el centro de la economía es justamente la capacidad de bienestar y de reproducir la vida, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuadro de circuito de los hogares, decimos, cómo hacen los hogares para sostenerse, ¿no? Nosotros sabemos que hay como 4 ámbitos para lograr, digamos, esta sostenibilidad de la vida o este bienestar, ¿no? El ámbito de la familia, el Estado, el mercado y comunes, ¿no? O sea, entonces nosotros acá
dado que nos interesa mucho la cuestión de los hogares, ¿no? Y del trabajo no reconocido de las mujeres, entonces nosotros colocamos un poco en el centro el hogar y la familia, ¿no? Y vemos los múltiples vínculos que se dan para poder efectivamente reproducir la vida, sostener la vida, ¿no? Y entonces, claro, con el Estado, a través de todos estos servicios básicos y programas sociales y seguridad, ¿no? Que hay que efectivamente demandar al Estado, ¿no? Con el mercado, a través del salario, el autoempleo, ¿no? Que es lo que permite ingresos también para las familias, ¿no? Pero también está la producción de subsistencia y autoconsumo, que cada vez más no solamente se encuentra en el campo, sino también en algunas las experiencias agroecológicas, experiencias, digamos, que se vienen desarrollando ahora, ¿no? Como una manera justa de retomar esa base de lo que significa un intercambio o una producción con los recursos que se encuentran en el entorno, ¿no? Porque toma en cuenta también los límites que tiene el crecimiento, digamos, exagerado o que no para, constante, ¿no? Del capitalismo, ¿no? El trabajo de cuidado y reproductivo, es evidentemente que eso cada vez más tiene una centralidad, una discusión, ¿no? Que es el trabajo, por otros le llaman el trabajo no remunerado de las mujeres también, ¿no? Pero también acá hay un trabajo de cuidado y reproductivo que también tiene que ver con toda esa discusión que se ha venido dando, también sobre trabajos que son esenciales y que también hacen una mezcla, digamos, entre el mercado y el trabajo de cuidado, ¿no? Entonces hay ámbitos y las redes de cooperación, trueque y trabajo comunitario, o sea, propiamente la vida comunitaria y las posibilidades que ofrecen, ¿no? Y el uso y cuidado de los bienes naturales, ¿no? También. En particular, creo que ahí el agua y el conocimiento de todos estos ciclos de siembra y cosecha son una contribución que también beneficia o permite mayor buena vida, mayor subsistencia, mayor bienestar y mayor sostenibilidad a la vida de la gente y de los hogares, ¿no? Yo les di el texto de Amaya Pérez Orozco en la introducción, espero que lo hayan leído. Si pueden leer todo el libro, excelente, porque todo el libro está en internet. Eh, y creo que ella expresa muy bien el debate que hay en la economía feminista, ¿no? A mí me gustan dos conceptos que trabaja. Uno es la teocracia mercantil y otro es el estrabismo productivista. Y los pongo en comillas porque son también como para llamar la atención, ¿no? Porque la teocracia mercantil, bueno, es creer que Dios es digamos, el mercado, el origen de todo, ¿no? Entonces, que tiene pues en el epicentro los mercados capitalistas, ¿no? Entonces, todo se rige alrededor de eso cuando claramente se ve que hay otros circuitos que no necesariamente pasan por un mercado capitalista, ¿no? Y el estrabismo productivista es un problema a la vista que no te permite ver bien, ¿no? Esto es un término que lo usa una economista italiana que se llama Antonella Piccio, muy conocida, que ha venido muchas veces por América Latina, ¿no? Bueno, es lo que dice que que todo lo que tiene que ver con la producción todo lo abarca, ¿no? Entonces, es una fuente de legitimidad de los actores sociales, ¿no? Entonces, es reducir la relación social a una relación salarial, ¿no? Entonces, el conflicto capital-trabajo se coloca en el sistema económico como el lugar privilegiado del conflicto y negociación, ¿no? Y va definiendo los actores. Entonces, también ahí hay una cuestión que las feministas hemos discutido muchas veces, ¿no? Cuando han habido algunos llamados para decirnos, no, la clase está primero, la demanda salarial está primero, como pasaba en los comités de amas de casa mineros, por ejemplo, ¿no?
y siempre ha habido ese conflicto y negociación para, que no permitía a las mujeres, ¿no?, ganar desde su trabajo en la casa una legitimidad, ¿no?, clara para la negociación. Estos dos conceptos son fáciles, ustedes ya los manejan, ¿no? Lo que también señala ella es que no toda la economía feminista es un bloque sólido, como dijimos. También dentro de los enfoques feministas hay diferencias, ¿no? Entonces, ella pone 3 diferencias, ustedes lo van a leer, si ya lo han leído, seguramente lo tienen, ¿no? Que, bueno, que es la dividen la economía de género, que digamos que es la más básica, como decir, acá faltan mujeres, entonces vamos a poner mujeres en todos los indicadores económicos, ¿no? Entonces, añada mujeres y revuelva, dice, entonces de algo sale de ahí. Cuyo centro es justamente el mercado, ¿no?, el trabajo remunerado, la producción, ¿no? Entonces, ese es un poco el centro de la discusión y del hacer, de la investigación, del activismo, digamos, de las que siguen la economía de género, ¿no? Y claro, su horizonte de cambio es un horizonte de igualdad de oportunidades, o sea, las mujeres no han tenido la oportunidad de acceder a trabajo como lo son, ¿no? Entonces hay toda esa discusión que uno cree que es pasada, pero que en realidad sigue estando vigente cuando mira las brechas, ¿no?, salariales y de ingresos y de trabajos en la región, ¿no? No digo que esto hay que desecharlo, esto se da dentro de las economistas feministas y aporta mucho sobre la realidad en que están viviendo las mujeres en el ámbito, sobre todo, de mercado, relaciones de mercado y en su trabajo remunerado, ¿no? Entonces, y queda claro que hay una demanda de igualdad de oportunidades, eso no se cuestiona mucho, pero parece que tiene límites, ¿no? Entonces, bueno, hay un escalón más, ¿no?, que es el escalón de la economía feminista integradora. Es integradora, por decir, conciliadora, ¿no? Es algo así como que es una economía que reconoce, ¿no?, las feministas reconocen que hay un trabajo no remunerado, que a la reproducción no se la valora, ¿no?, que hay una microeconomía en los hogares, ¿no?, y que por lo tanto lo que hay que hacer es que esto logre ser reconocido, ¿no?, y de ser posible valorado dentro de las políticas económicas, los sistemas económicos, ¿no? Entonces, no sé, por mencionar ahí que tenemos un poco el aporte al PBI del trabajo no remunerado, o podemos tener ahí también en las encuestas del uso del tiempo, todos son herramientas, instrumentos y reflexiones que permiten mostrar cómo la mujer está relegada dentro de la economía, ¿no? Entonces, y su horizonte es el estado de bienestar, ¿no?, buenos empleos, ¿no?, y corresponsabilidad en particular en los trabajos de los cuidados dentro de los hogares, ¿no? Entonces, todas hemos transitado por las economías, que seguimos la economía feminista, por las 3, o sea, no hay, es simplemente para aclarar las distinciones que hay dentro de la economía, de los enfoques, ¿no? Y la última es la economía feminista de ruptura, que es una economía que dice que no, el problema es de tal magnitud que ya no solamente hay que desmontar esos sesgos androcéntricos en la economía, pero también hay que desmontar esa pretensión de poder, ¿no? Pero también hay que buscar una sostenibilidad de la vida. Eso al final es el objetivo, lo que tiene que estar en el centro de la economía, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuestionamos el orden económico imperante, ¿no? Y allí hay un horizonte que Amaya pone de crecimiento ecofeminista, que es es un horizonte más europeo, no se discute mucho en nuestros países,
porque siempre tenemos la visión de que necesitamos tanto más que desarrollar, que cómo vamos a plantear un decrecimiento, pero ahí digamos, para abonar en favor de eso, es que el decrecimiento ecofeminista más bien está pensado como una manera de apuntalar algunos aspectos que el sistema los va dejando de lado, que va a implicar, por ejemplo, dejar otros, ¿no? Dejar otros, que menos armas, por ejemplo, ¿no? Más seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, claro, en estos momentos es difícil pensarlo, pero va por ahí, ¿no? Y el buen vivir, que claro, el buen vivir es un poco nuestra reivindicación, mucho más ligado a la filosofía y a la forma de vida de las comunidades indígenas, ¿no? Y afrodescendientes, y creo que también se nutre un poco de esa búsqueda de otra forma de entablar nuestros relacionamientos para sostener nuestra vida, ¿no? Entonces, me parece que esos conceptos son muy interesantes ahí. Y acá, esto también me parece que es clave, ¿no? Entonces, ¿desde dónde generamos pensamiento económico? ¿No? ¿Desde dónde las feministas generamos pensamiento económico? Entonces, siempre es un quiebre, ¿no? Siempre cuando hay un quiebre, un momento crítico, es donde afloran un poco las dudas, y ahí es donde también se construye el pensamiento, ¿no? El pensamiento no se construye de aplicar lo que ya viene dado, sino también construir desde la duda y la incertidumbre, ¿no? Entonces, es ahí cuando se usa la palabra de crisis, ¿no? Entonces, esa definición de cuando los procesos que regeneran la vida se quiebran o se ponen en riesgo. Ahora todos hablan de multicrisis, hablan de crisis civilizatoria. En general, hay una suma de crisis que lo que van haciendo es que cada vez más, miren, hay tres tipos de crisis, ¿no? Estuve viendo hace poco esto. Por ejemplo, una que tiene que ver con los límites planetarios, el cambio climático, ¿no? Es que te alerta, y eso lo vamos a ver en la última clase, en la segunda clase, que te alerta un poco sobre lo que está ocurriendo, no lo que va a pasar, sino lo que está ocurriendo, ¿no? Desde nuestro ceguera frente al nivel de crecimiento, de acumulación y producción que se viene haciendo, ¿no? Esa es una primera crisis. Una segunda crisis es la propia crisis financiera y económica. Eso que fue el 2008, bueno, es una crisis de la propia acumulación capitalista, ¿no? Cada vez más se tiene que invadir nuevos espacios para generar más mercados porque los que habían, ¿no? Ya no son suficientes para el nivel esperado de ganancia, ¿no? Esas crisis financieras han llamado la atención sobre eso, por eso es que ahora hay más extractivismo, eso que dicen que ya no hay energía fósil, hay más petróleo que nunca, ¿no? Hay más minería que nunca, y encima hay más materiales para las transiciones verdes, ¿no? Entonces, en general, esto lo podemos ver claramente también relacionándolo con la tasa de ganancia que se espera y los niveles de desigualdad a los que ha llegado, por lo tanto, la economía cada vez más. ¿Por qué? Porque son algunos nichos los que salen ganando y hay un abandono hacia el resto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una segunda crisis económica y financiera y una tercera crisis que es la crisis sanitaria, la crisis de la pandemia, ¿no? La pandemia nos agarró desarmados. Entonces, esto no solamente ha puesto en evidencia lo que todos sabíamos, que nadie es que nadie es omnipotente, sino que efectivamente pueden aparecer algunos elementos que desconciertan, que no hay una solución en lo posible inmediato, ¿no? Entonces, y que cuesta la vida de mucha gente. Entonces, estas crisis, digamos que ya se van como acumulando y haciendo una sola, ¿no? Alguien dice que se van integrando y ahora es una bola cada vez más grande, pero bueno, no nos pongamos un poco en esa onda, pero sí reconozcamos que no es una suma de la crisis energética, la crisis agrícola, la crisis, no. Entonces, ahora hay
todo hay que mirarlo un poco en sus relaciones sistémicas, ¿no? Y el concepto que hemos defendido mucho es el de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad como reconocimiento de nuestra condición de interdependencia con otros y con la naturaleza, que se le llama ecodependencia, ¿no? Entonces, eso también es un quiebre, es una ruptura, ¿no? Porque coloca en el centro no al homo economicus, no a la posibilidad de hacerlo todo, ¿no? Sino que decimos que la condición humana encarnada en los cuerpos está conectada con la situación de fragilidad de los ecosistemas. Mira, ¿no? Lo que ocurre cada vez que hay una sequía, una lluvia, inundaciones, ¿no? Entonces, hay una situación ahí de fragilidad, ¿no? Y que eso enmarca el desarrollo de la vida, ¿no? No es algo excepcional, es algo que nos acompaña, ¿no? Entonces, es esa condición de vulnerabilidad que tiene que enfrentar las situaciones de crisis, ¿no? Cuando hablamos de precariedad, estamos hablando de esa incapacidad o inseguridad para acceder de manera sostenida a los recursos que necesitamos, ¿no? Ese tejido de sostenimiento de la vida significativa y sostenible, ¿no? Ese tejido, cuando el tejido social se pierde, cuando el tejido comunitario se debilita, ¿no? Cuando las posibilidades que te ofrece el sistema no alcanzan, no accedes, ¿no? Entonces entras en una situación de precariedad, ¿no? Entonces, afirmamos ahí que la vulnerabilidad es una condición inherente a la vida relacional y la precariedad es un resultado de las estructuras profundamente desiguales, ¿no? Entonces, el concepto de interdependencia es central. Y hay que decir que la vulnerabilidad por causas políticas, no estamos hablando de esa vulnerabilidad por causas políticas, ¿no? Estamos hablando de la vulnerabilidad como condición humana, ¿no? Como recordarnos que no todos, como era el dicho, que el hombre no se acuerda que fue niño y cree que nunca va a llegar a viejo, ¿no? Eso es lo que nos trae también un poco la centralidad del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidarnos a nuestros alrededores, ¿no? Entonces, no esa vulnerabilidad política, es colocar a la gente en situación difícil y decir, las poblaciones vulnerables, no, hay que colocar bien el nivel de debate que se quiere, ¿no? Y por eso es que se reclama la interdependencia. Por eso es que se dice el individuo autónomo, único, el individualismo exacerbado que existe hoy, no, es una fantasía, ¿no? En realidad, siempre estamos en una relación de dependencia con otros y con el entorno biofísico, ¿no? Entonces, si esto es así, siempre hacíamos las preguntas, ¿cómo el discurso económico evade el conflicto capital-vida? Porque si estamos viendo que hay una acumulación capitalista que pone en riesgo la vida, ¿no? Que hace, bueno, ¿cómo nos podríamos explicar pues todas los procesos migratorios ahora, ¿no? Hay múltiples causas, cada vez son menos causas políticas, cada vez más son causas que tienen que ver con la pobreza y que tienen que ver con la pérdida de sostenibilidad climática. Entonces, en general, cada vez más estos procesos se aceleran y los gobiernos se derechizan, ¿no? Entonces, todavía pues se mantiene esa idea del hombre económico, ¿no? No voy a hablar mucho del hombre económico porque seguro ya ustedes lo saben, pero que claramente sigue estando presente en los discursos. Yo creo que ha sido más cuestionado ahora con el COVID, ¿no? Pero sigue siendo central a la hora de definir o de defender los planteamientos neoliberales y neoclásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los agentes económicos son racionales, siempre deciden bien, ¿no? Entonces los resultados del mercado siempre son eficientes. O sea, el problema no es el mercado, ¿no? No hay conflicto, ¿no? Las relaciones económicas siguen su curso, no, más bien eso está regido por tú has escogido, ¿no? Por tu propia capacidad de decidir, de seguir decisiones económicas, ¿no?
cuando hay algún problema, queda fuera de la economía del mercado. Le llaman externalidades o fallos del mercado, ¿no? Entonces, solo he puesto dos ejemplos acá. Ahí sí, la política social, ¿no? Ahí sí, el mercado dice Estado, ayuda, porque acá hay un problema con la pobreza en este lugar que no me deja desarrollar mi inversión, entonces tú tienes que hacer algo para que la gente no viva tan mal, ¿no? Porque esa no es mi trabajo, ese es tu trabajo, ¿no? Entonces, la política social es eso, ¿no? Buscar nivelar en algo las desigualdades, ¿no? Entonces, y la discusión sobre necesidades básicas queda fuera de la reforma económica, ¿no? O sea, no hay una ligazón. Entonces, eh, y para las mujeres también esto es importante porque el trabajo de las mujeres eh, nunca se le ve como que está haciendo un aporte al sistema económico, que está sirviendo para reproducir muchas de las formas y organizaciones del capitalismo, ¿no? Que acá se la ve como social, ¿no? O sea, una persona que en realidad su aporte está en el marco de las necesidades básicas, ¿no? Y por lo tanto su solución no viene desde la economía, sino desde la política social, para hablar en concreto, ¿no? Porque sí lo pueden incorporar en su tratamiento general, pero como política, ¿no? Y el Estado también aparece como regulador, subsidiador y compensador y represor, ¿no? Entonces, al Estado le competen varias cosas, ¿no? Pero dentro de la perspectiva neoliberal, digamos, la más exacerbada, donde el Estado tiene que ser útil al mercado, útil a la acumulación capitalista, ¿no? El Estado subsidia, es decir, define, bueno, yo no me meto acá, tú te metes acá, pero bueno, te subsidio para que tú puedas, como privado, a desarrollar estos aspectos que yo no voy a cubrir, ¿no? Compenso, bueno, hay un daño que se ha ocasionado por determinada mina o hay un daño ocasionado por el COVID, ¿no? Que puso dejó sin ingresos a muchas personas que necesitaban trabajar en el día a día para poder comer, no a los otros se abonaron bien, pero los que necesitaban comer día a día, ¿no? Entonces el Estado busca compensaciones, bonos, ¿no? O ofertas a las mujeres. ¿Cuántas veces las mujeres no han rechazado, ¿no? Esas ofertas acepta la concesión minera acá, vamos a darles una compensación a ustedes, las familias, para que no se protejan, ¿no? Entonces, muchos de esos no han sido aceptados, o véndeme tu tierra, no lo quieren, ¿no? Y represor, que es el otro rol del Estado, porque claramente cuando ya nada de eso funciona, él reprime. En particular, eso queda claro con los conflictos ecosociales y también con los conflictos políticos, ¿no? Como estamos viendo últimamente en América Latina, ¿no? Guatemala, Perú, Ecuador, ¿no? Entonces hay un conjunto de demandas que están no solo en el plano ecosocial, digamos, minero, que es el tradicional, ¿no? O en el plano de las comunidades que están siendo desalojadas de sus tierras, ¿no? De las poblaciones nativas, ¿no? Sino también desde las personas que demandan otras formas de orden político, situación política o democracia, como cualquiera. Entonces, en realidad el nivel de conflictividad es muy evidente en ese tiempo, ¿no? Y acá nomás lo que yo quería centrar era que la pregunta que uno siempre tiene que hacerse en la economía es ¿qué es una vida digna? ¿No? ¿Qué es un buen vivir? ¿Qué es una vida que merezca la pena ser vivida? ¿No? Estas son las preguntas que también Amaya se hacen varios economistas, ¿no? ¿Qué es una vida que merezca la pena ser vivida? ¿No? Entonces, hay varias, esto no es receta, ¿no? Digamos que, claro, si tú colocas la sostenibilidad social y ecológica como nuevo horizonte político de la economía feminista, te va a dar muchos más elementos para poder responder esa pregunta. Porque te vas dando cuenta que tienes que desarrollar una interacción más grande, ¿no? Para
poder efectivamente tener un buen convivir, ¿no? Y el otro gran aporte de la economía con esta visión de vulnerabilidad es justamente mostrar esos cuerpos vulnerables, ¿no? Y entonces, y que tienen que ver con una nueva visión de lo humano y no humano, ¿no? Entonces, el humano prepotente, ¿no? No existe que pueda hacer todo, ¿no? Sino una nueva visión del humano que se expresa en cuerpos que son vulnerables, en la finitud, ¿no? Que pueden morir, que puede acabar, ¿no? Entonces, esta es otra perspectiva que se va colocando también para poder responder esta pregunta. Pero en general, en este proceso de la economía feminista, podemos ver que ha desplazado la reivindicación feminista ubicada en los márgenes del sistema económico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que piensan las mujeres? Ah, mayor salario acá, no sé acá, ¿no? No, ¿no? Ha desplazado también el cuidado del rincón en de las tareas domésticas y del amor. O sea, el cuidado ya aparece como un tema central para todos. Ya no tiene que ver solamente con la vida doméstica, no tiene que ver con las relaciones afectivas, ¿no? El cuidado es necesario para poder sostener la vida, ¿no? Entonces, y poner la vida en el centro, ¿no? Entonces, claro, lo que se ve es que la reivindicación feminista no es un asunto de mujeres ni de la reproducción solamente, sino que es una emergencia para sostener la vida en un mundo en crisis, ¿no? Y esa centralidad que ha ganado la economía feminista, en particular la perspectiva del cuidado, hace también que esté siendo muy atacada y que esté siendo muy cuestionada en estos tiempos, ¿no? Yo quiero hacer acá un primer corte para poder eh, ver si hay algunas preguntas, si algunas reacciones, para poder seguir con lo segundo. Buenísimo, Patricia, muchísimas gracias. Sí, de hecho hay un montón de consultas, así que está buenísimo este primer corte. Si querés te voy leyendo de a dos y las vamos juntando porque hay varias. Ya, estoy anotando, sí. Ok, Karina del Ecuador se refiere específicamente a esa lámina a la que vos hablabas de los circuitos de los hogares y decías, y se pregunta ya por qué hablas desde los medios de vida sostenibles del sur. Si podrías explicar eso. Ya. Y Osweli dice, desde la mirada a los circuitos de los hogares, la sostenibilidad es un aspecto interesante en relación al emprendimiento feminista generando bienes, servicios desde el hogar. Eh, no sé si estoy entendiendo. Desde la mirada a los circuitos de los hogares, la sostenibilidad, un aspecto interesante es el emprendimiento feminista generando bienes, servicios desde el hogar, ha intentado configurar nuevos relacionamientos. Eh, Sandra dice en sus valoraciones, ¿cómo ha trascendido la economía feminista ante los escenarios políticos que tenemos en la región, en donde cada vez hay más persecución política para los defensores de derechos humanos y se vuelve más crítico para las mujeres? Ujú. ¿Está bien? ¿Paramos ahí? Sí, y Sí. luego continuamos. Ok. Continuamos con la exposición. Si Bueno, no, ok, porque hay un montón. no Bueno, me va a alcanzar el tiempo, así bueno, que... entonces al menos te leo y ya respondes las que puedas. Doris se pregunta si existe la necesidad de impulsar la economía para aumentar los ingresos, además de generar diversos empleos enfocados en las mujeres. Te pregunta Karina si en la economía feminista, ¿quiénes son los dueños de los medios de producción? Me imagino que desde la perspectiva feminista. ¿Y cómo garantizar los derechos humanos en una economía donde somos vistos como clientes y no como ciudadanos? Melissa se pregunta sobre si la sostenibilidad de la vida incluiría también a las disidencias y no solo a la mujer, entre comillas. Ujú. Eh, Eso, es necesario reconocer que no tenemos crisis en plural, tenemos una crisis, el sistema capitalista y sus estructuras
de superexplotación que generan crisis porque es algo natural para sí mismo y para mantener su sistema de superlucro y financiarización de la vida. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Me disculpo Ujú. Ya, de antemano, hay muchos. bueno, sobre los circuitos de hogares, desde los medios sostenibles del sur, es porque se supone que ya en el norte eso ha sido, digamos, como proceso de dependencia de las personas en ese marco ha sido hegemonizado ya por una relación con el mercado y una relación con el Estado, ¿no? Es en donde tú puedes ver en muchas comunidades de África, de América Latina, ¿no? Tú puedes seguir viendo cómo la relación comunitaria tiene un peso fundamental en la sostenimiento, en la subsistencia de las personas, ¿no? María Mies tiene un libro en general donde trata todo ese tema, de repente lo busco para la próxima clase, ¿no? Pero que es en ese sentido, no tiene ningún otro tipo de criterio, ¿no? Sino qué es lo que se da más en la forma como la gente soluciona su vida. Es más en las economías rurales, en las economías más cercanas digamos, a la naturaleza, o en donde no llega el Estado, ¿no? O donde no hay mucho mercado capitalista, que la gente se organiza y se desarrolla de varias formas, ¿no? Entonces ahí es donde decimos que por ahí no llegan los circuitos económicos y de acumulación del capital, ¿no? Es ahí donde, y ahí subsiste la vida, ¿no? Entonces eso es y claro, ¿qué dice la economía sobre los medios de producción? Bueno, la economía se quedó, bueno, en el marxismo con los medios de producción, pero el extractivismo justamente dice que la forma de económica no tiene que ver con los medios de producción, o sea, no tiene que ver con el proceso mismo productivo, es un proceso extractivo, ¿no? O sea, no es necesariamente un medio de producción. Entonces, tú ahí tienes una frase que a mí me gustó mucho de Rita Segato, cuando ella hablaba de los dueños de la vida, ¿no? Ella habla de la dueñidad, de la dueñitud, no me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dueñidad, sí. Sí, porque ya no es la misma relación de propiedad de los medios de producción que definía el marxismo, ¿no? Como el criterio para establecer la relación entre dueños de capital y medios de producción y fuerza de trabajo que se compra para poderla funcionar, ¿no? Entonces ya estamos en un nivel que abarca todo. Abarca propiedad, abarca control político, y ahí estamos respondiendo a alguna otra pregunta, abarca control político, ¿no? Abarca informativo, ¿no? Toda la posibilidad informática y digital. Entonces tú te das cuenta que cada vez ese es un poder más inmenso, ¿no? Y que en muchas partes se mantiene oculto, porque la travesura de Elon Musk de salir y hablar es una payasada, ¿no? Pero en realidad toda la forma como ellos obtienen y desarrollan e influyen en los medios de comunicación, en los jueces, para que dictaminen a favor de ellos. O sea, en general todo eso ha cambiado un poco esa visión del propietario de medio de producción, y ahora son los dueños. Y las mujeres, por eso, es que su lucha se extiende más, ¿no? Porque cuando era propietario de medio de comunicación, el conflicto, como decía, era capital-trabajo, ¿no? Pero ahora cuando tú estás hablando de toda esta corporidad, de todo este sistema, tú estás incluyendo a todos los desposeídos, por decirlo de alguna manera, donde las mujeres tienen un rol central porque están defendiendo la vida, ¿no? Entonces ahí yo haría esa cuestión. ¿Cómo ha trascendido la economía feminista? Estamos en eso. Me parece a mí que el hecho de que los sistemas de cuidado, por ejemplo, y toda la elaboración sobre y las propuestas legales que existen en nuestros países, yo creo que es un avance muy serio de la economía feminista, ¿no? Y no solamente de la economía con la sociología feminista, ¿no? En general, con todas aquellas feministas que han puesto desde un inicio su objetivo no solamente en la reivindicación de las mujeres,
sino que si no hay una transformación de la sociedad, es difícil que las reivindicaciones de las mujeres se logren, ¿no? Entonces es necesario también transformar el otro espacio, por eso se habla ahora de sociedad del cuidado, ¿no? Y creo que ahí ha habido una gran influencia. No sé si en el trabajo productivo cada vez más uno ve que hay trabajo cualificado, por ejemplo en las minas, que yo conozco un poco, hay más, cada vez más trabajo cualificado de mujeres para la parte administrativa, ¿no? Para la parte de operaciones tecnológicas, ¿no? O relaciones públicas, pero no sé si ese es un derrotero que desde la economía feminista podemos decir que es un logro. Yo lo veo más como que la economía feminista se suma a una crítica en general a cómo funciona el sistema económico y que va logrando en términos de cuidado y introducir algunos conceptos más como división del trabajo, reproducción, que ahora ya se comentan, se hablan y se discuten, ¿no? Si yo me quedaría acá, de repente retomo luego, pero quiero seguir porque me parece que no va a alcanzar el tiempo y yo no quiero correr luego. ¿Sí? Sí, Entonces, adelante Patricia, compartí la pantalla sí, y seguimos. Justo me salí de la sesión, se apagó la computadora, pensé que cayó la sesión, pero al parecer no. no, vamos a ir ahora acá. Espérate. Ya. No, esto no era bueno. Ya. Entonces, decíamos al inicio que la construcción de la economía feminista había estado muy marcado por la academia, sobre todo la anglosajona, ¿no? En el norte. Entonces, me parece importante, y yo lo vengo haciendo desde hace algún tiempo, como ir colocando algunos de los debates latinoamericanos como un espacio de elaboración, ¿no? No solamente somos testigos, doy mi testimonio sobre lo que ocurre y tú elaboras en el norte sobre lo que pasa, sino también cómo ocurre una propia elaboración acá, ¿no? Entonces, acá tomo yo a Maristela Svampa, no sé si han logrado escuchar su clase, ¿no? Que hizo sobre debates latinoamericanos, pero me parece que es muy, muy interesante porque ella plantea ese problema directamente, ¿no? Entonces ella dice, bueno, hay un déficit de acumulación, ¿no? En la teoría social, ¿no? Entonces, claro, hubo un gran desarrollo de la teoría social económica en América Latina con el desarrollismo, pero que luego con las dictaduras y todas las rupturas constitucionales hicieron que mucho de lo que se trabajó allí se perdiera o se desvalorizara, ¿no? Entonces, bueno, esto ha llevado a que también perdemos nuestra propia capacidad de valorarnos, ¿no? También asociado a la gran debilidad en la transmisión, yo he estado hablando con algunas personas que trataban de meter en un curso que están trabajando sobre gobernabilidad, algunas sobre América Latina, ¿no? Y siempre viene como una cosa desde arriba que decir, no, esto se cambia. No, no es porque dicen abiertamente, no, América Latina no como espacio, pero sí pasar o reemplazar por otro, ¿no? Entonces es débil y además que como cada vez la región también es irrelevante un poco, ¿no? Frente a la geopolítica actual, no es muy, digamos, la región no está en muy buen pie y además con muchas contradicciones internas, ¿no? Entonces también hace que se pierda un poco la capacidad de transmitir o de ser escuchados, ¿no? Eh, entonces, claro, además de que se invisibiliza la producción propia de acá, ¿no? Maristela Svampa habla de una expropiación sistémica, epistémica, ¿no? Entonces, cuenta algunas anécdotas de cómo personas que mencionan pensamientos y documentos de América Latina como propios, ¿no? En zonas del norte, ¿no? Entonces, claramente ella señala que al minorizarse un poco el pensamiento latinoamericano, se le ve como algo específico, ¿no? Una producción local, ¿no? Y en el caso de las mujeres, yo agregaría que se le ve mucho testimonial, ¿no?
Las mujeres tienen un valor testimonial. Su elaboración de conocimiento no se escucha, pasa a un segundo nivel o no se considera como tal, sino sobre todo es una testigo, ¿no? Del sufrimiento de la víctima o lo que sea, ¿no? Pero eso. Entonces, en ese sentido, hay una tarea que estamos haciendo, que es cómo trabajar los feminismos latinoamericanos, ¿no? Este es un cuadro que lo vengo trabajando en la primera clase, para poder tratar de relacionar un poco los procesos económicos más importantes de los últimos años que han dado un poco inicio, todo ese proceso neoliberal que también está perdiendo fuerza, digamos, ¿no? Se está deslegitimando, ¿no? Con la creación de la mirada feminista en la economía en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que hay un conjunto de mujeres notables que en inicios de siglo hicieron comentarios o análisis sobre la economía o comentaron lo que pasaba en sus países de manera económica. Pero digamos como un cuerpo teórico, ¿no? Como una discusión más homogénea, más rigurosa, ¿no? Nosotros podemos ir señalando algunos elementos, ¿no? Entonces, en la primera, ustedes van a tener todo esto, todo el PPT lo van a tener. Entonces, si no logran captar todo, ahí va a estar. Entonces, en el primer periodo que se analiza, que es en la época del desarrollo modernizante o el desarrollismo latinoamericano y dependencia, ¿no? Entonces, hay como dos elementos ahí. Voy a tratar de ser breve, porque si no puedo ser muy larga, ¿no? Ustedes saben cómo surge la idea del desarrollo, ¿no? Entre las épocas de la Guerra Mundial, las épocas del keynesianismo, todos nos venden la idea de que los países del sur podemos ser igual de desarrollados que los del norte, solo que tenemos que cumplir determinadas cosas, ¿no? Es un poco la idea del desarrollo. Que frente a eso se plantea un desarrollismo desde Latinoamérica, ¿no? Que tuvo su rol principal en el pensamiento de Raúl Prebisch y toda la escuela de la CEPAL, ¿no? Entonces, en este desarrollismo latinoamericano se planteaba las nociones de centro-periferia, de intercambio desigual, ¿no? De reforma agraria, de proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? En integración latinoamericana, ¿no? Como forma de fortalecer mercados regionales, mercados internos y mercados regionales, y como una forma de estar mejor parada frente al el resto del mundo, ¿no? Basándonos en nuestros recursos y en nuestras propias condiciones. Fue algo que se fue desarrollando y tuvo mucha aporte, sobre todo hablamos de la dependencia, de toda la teoría de la dependencia, ¿no? Que mostraba cómo, si por más que pudiéramos lograr los mejores productos y acceder a mercados, las tasas de ganancia del norte siempre iban a ser mayores que las del sur, entonces siempre íbamos a estar exportando nuestro subdesarrollo, ¿no? Y recibiendo en ese intercambio desigual, realmente estábamos reproduciendo nuestras condiciones de subdesarrollo, ¿no? Entonces ahí eso liga con la teoría de la dependencia, que fue una teoría no solo económica, sino política, y que es lo que te permite a entender gobiernos como los de Salvador Allende, entonces todos los reformistas que existieron en esa época, ¿no? Que fue sobre todo un desarrollo importantísimo a nivel intelectual en América Latina, ¿no? Y al mismo tiempo, en el 60 se da la expansión de las maquilas, ¿no? De la industria para la exportación, sobre todo en maquilas en México y Centroamérica, ¿no? Que surgieron como una oferta de mano de obra femenina, ¿no? Entonces hay todo el proceso de descolocación de la producción. Ya acá estamos hablando ya del inicio de la globalización económica, ¿no? Entonces, entonces estos dos elementos van a orientar una crítica en el lado del feminismo, una crítica feminista al desarrollo misógino, ¿no? Esta crítica feminista sobre todo vino desde el norte,
¿no? De las feministas como Esther Boserup, o, ¿no? Que estaban preocupadas por cómo en los proyectos de cooperación al sur, los proyectos de mejoramiento económico, las mujeres estaban ausentes o no se las veía en su rol activo, ¿no? Entonces fue como un... Esther Boserup en su libro El papel de la mujer en el desarrollo económico fue como un boom. Entonces las Naciones Unidas crearon una línea de acción que se llamaba MED, Mujeres en el Desarrollo, ¿no? Que, bueno, tuvo mucha influencia en nuestros países, ¿no? Pero venía de una crítica elaborada, no acá, pero desde allá, ella es una economista holandesa, creo, Boserup, ¿no? Pero que a través de los canales de cooperación y de las Naciones Unidas y todo eso va aterrizando en el sur y es asumido y cuestionado en el sur, ¿no? Igualmente se comienza a desarrollar una crítica al trabajo de las mujeres en las maquilas fuertemente, ¿no? Y estudios sobre el trabajo femenino comienzan a darse. Yo diría que más ligado a la sociología del trabajo que a la economía, pero no es posible entender ni el desarrollo del cuidado, de la temática del cuidado, ni el desarrollo de la economía feminista sin entender la importancia de la sociología del trabajo, que fue muy productiva, elaborando mucha información, muchos conceptos, ¿no? Esto es uno. De ahí viene lo del ajuste estructural, ¿no? Fines de los 70, la crisis de la deuda. Quizá a ustedes ya lo de atrás les ha sonado, pero a raya, prehistoria, ¿no? Pero ya por acá, fines de los 70, ya deben estar más familiarizados, ¿no? Que tiene que ver con todas las medidas austericidas, ¿no? Todo la crisis de la deuda, el cierre del gasto público, el aumento de la informalidad, casi como lo que está planteando Milei ahora en Argentina, ¿no? Digamos, pero en otro tiempo, descompasado, pero esto era lo que era la política económica en la mayoría de los países, ¿no? Esa era la receta de las grandes instituciones financieras como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que en términos de la crisis de la deuda, de la poca liquidez de los países para poder pagar deuda, condicionaban ese dinero a que se hagan esas reformas que incluían sobre todo una disminución del gasto, ¿no? Entonces, todo esto llevó a un aumento de la informalidad, todas las bancas de fomento, los programas de apoyo a la producción se desfinanciaron, no sé, toda esa idea de promover el desarrollo a partir del Estado, que era una idea muy fuerte en el desarrollismo latinoamericano, se va perdiendo, ¿no? Hasta que en el 89 se redondea con el consenso de Washington, que fue un poco lo que marcó, no el inicio, pero sí puso en blanco y negro lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí tú tienes una crítica feminista a los impactos del ajuste austericida. Ahí sí comienza a haber una producción a nivel latinoamericana, ¿no? Bueno, en Perú hicimos un paper, un documento desde el grupo Género Economía sobre esto y cómo afectaba a las mujeres, sobre todo del campo, en general en el tipo de empleo, ¿no? En distintos espacios, y al mismo tiempo que se desarrollaba un feminismo popular, ¿no? Una economía de la supervivencia, de redes de solidaridad, ¿no? Donde estuvo presente también el rol de iglesia, pero que también se dio en Chile, en Perú, en Brasil, en México mismo, ¿no? Entonces, hubieron se recuperan un poco estas formas organizativas de las mujeres en ollas comunes, en comedores populares, ¿no? En desayunos, ¿no? Y también sus demandas al Estado, ¿no? Para que fuera una manera de poder solucionar estos requerimientos, ¿no? Ahí se fortalece la demanda social hacia el Estado. Esto fue un tema de discusión entre las feministas, lógicamente, ¿no? Y entre los izquierdistas también, ¿no? Pero entre las feministas porque también había como una cosa de decir, bueno, los comedores, los
desayunos, están reproduciendo el rol de la mujer. Nosotros queremos que la mujer se libere un poco de esta opresión del trabajo no remunerado, de la carga doméstica, ¿no? Pero acá se está más bien elevando a otra categoría eso, ¿no? Entonces, pero sí nunca fue una discusión, digamos, que se dio, pero no rompió ni había mucho respeto por el trabajo, porque era un feminismo popular, era un feminismo más racializado, era un feminismo de los pobres, o sea, no había manera de poder tampoco hacer un debate teórico muy profundo. Un debate político sí se dio con la gente de la izquierda que planteaba que eso le estaba haciendo un juego a los, a los gobiernos y a las políticas de Vemos que ajuste. solo ¿Aló? ¿Qué pasó? A los gobiernos y a las políticas de ajuste porque la principal reivindicación era desmontar y cuestionar el consenso de Washington, ¿no? Las medidas del ajuste estructural, y ustedes lo que están haciendo es un colchón para amortiguar el golpe, ¿no? Entonces, hubieron cosas, pero la verdad es que este es una forma de organización de las mujeres, sobre todo las que sufren más los golpes de las políticas económicas, que siempre está presente, ¿no? No es que solo se dio se perfilaron con claridad en la época del ajuste, pero siempre se van a repetir mientras sigan surgiendo estas irregularidades, estas crisis económicas, como también se dio con la crisis de la pandemia, ¿no? Las ollas comunes en los barrios populares fueron que han salvado muchas vidas en esta crisis, ¿no? Y ahí tenemos desde el año 89, digamos, tenemos todo un tema con la desregulación, ¿no? Ya se olvida la palabra desarrollo, ya todo el tema es crecimiento. Entonces, ya se olvida la palabra de industrialización, ¿se acuerdan? Industrialización, mercados internos, que era el desarrollismo, y va tomando un rol más primario exportador los países, sea con la soya, sea con los minerales, sea con el petróleo, sea con los bananos, no, lo que quieras, ¿no? Y claro, ahí China también tuvo un rol como actor, dado que fue el principal demandante de materias primas en el mundo, ¿no? Entonces elevó los precios y todo eso. Eh, y ahí también tienes las políticas pro mercado, todo lo que fue liberalización del comercio, los tratados de libre comercio, el ALCAT, los tratados de inversiones, ¿no? Y como las respuestas fueron un poquito dentro del marco, digamos, más general, ¿no? América Latina, quizá hay más tímidas, ¿no? Se comenzó a hablar de crecimiento, sí, pero con equidad, ¿no? Mejoras en las cifras de pobreza había, porque los precios hicieron toda esta demanda de materia prima y ubicarnos a nosotros en el sur como primario exportador nos llenó de plata, ¿no? Nos llenó de plata para poder mostrar cifras de pobreza, pero que los que salían de pobreza eran bastante relativos su posicionamiento, ¿no? Y ya hacia el 2000, en todo este periodo neoliberal, comienza ya a haber la centralidad de disputas ecoterritoriales en nuestros países, ¿no? Y también la reacción del paradigma del buen vivir, ¿no? Entonces, como una respuesta desde los pueblos y desde los pueblos indígenas. Y el posicionamiento feminista, ¿cómo se dio ahí, no? Entonces ahí las economistas feministas trabajaron un montón de documentos, Alma Espino, que es su profesora, en los próximos cursos ella trabajaba muchos documentos, Gita Sen, Magdalena León de Ecuador, las compañeras de Brasil, hubieron mucha producción de contestación a los movimientos del ALCA, sobre todo del ALCA, ¿no? Entonces era parte de un movimiento antiglobalización y que se resume en la mercantilización de la vida, que hasta ahora lo podemos escuchar, ¿no? Entonces acá esto lo que va a hacer es simplemente abrir las compuertas que manteníamos más o menos organizadas, abrimos las compuertas para que toda la vida se mercantilice, ¿no? Eso es un poco la reacción.
También allí se da el cuidado, empieza como un tema específico de estudios feministas, ¿no? Entonces el cuidado, que ustedes también les di la bibliografía de lo que trabaja la Karina, va asumiendo también su propio cuerpo teórico, ¿no? Y también es una época de mucho protagonismo femenino, ¿no? Vienen los feminismos de la Ayala. Nosotros tenemos ahí la importancia y contribuciones teóricas del feminismo decolonial y el feminismo comunitario, ¿no? Al margen de nuestras simpatías o antipatías, no sé cómo será acá, pero en algunas otras clases hay como una reacción. Pero al margen de eso, es hasta ahora una vigencia y la búsqueda también de un pensamiento propio, ¿no? Eso creo que es importante, que se da como una respuesta al sistema capitalista. O sea, la respuesta desde el sur no es una respuesta económica en un sentido puro, ¿no? Sino es una respuesta frente al sistema económico. Entonces, es una respuesta más amplia. Por eso tiene valor, ¿no? Tiene más valor para mí. Y luego tenemos la multicrisis, ¿no? A partir de 2008, ¿no? Que ahí hay un reacomodo de los mercados y un afianzamiento del poder corporativo. Es allí donde las transnacionales se visibilizan como las grandes ganadoras a pesar de la crisis financiera, ¿no? Y la desigualdad aparece ya como un punto fuerte, giro crítico, o sea, la riqueza. Acá tenemos el trabajo de este francés, que ahorita no me acuerdo su nombre, Piketty. Piketty lo que hace es expresar, no creo que haya sido el primero, pero digamos que lo que expresa es que la desigualdad ya no solo puede verse en función de la pobreza, como se veía acá, ¿no? Sino también en función de quiénes están ganando, quiénes se están acomodando, ¿no? Entonces, y que eso es un factor de desigualdad, que tienes documentos como el 99.1 que sacó Oxfam, ¿no? 99 frente al 1% que lo domina todo, ¿no? Entonces, se hace evidente esta profunda desigualdad, ¿no? Pero como que no se avanza mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está desatada, el poder cooperativo está desatada y como les dije en otro momento, ya estamos hablando de dueños, ya estamos hablando de poderes económicos que ya estaban ligados a los poderes políticos, pero que también están ligados al conjunto de los medios y otros poderes de los países, justicia, lo que hace que también es un cambio cultural. Estamos hablando ya de un cambio cultural que legitima, no legitima, que muestra esa desigualdad y ojalá no nos acostumbremos, ¿no? O sea, es un poco eso. Entonces, ¿cómo se da ahí el posicionamiento feminista, ¿no? Acá hay un posicionamiento feminista frente a la fiscalidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que garantizar que los estados puedan seguir haciendo desarrollando planes sociales, o sea, creando bases productivas para todos, en fin, hay ahí una buena, acá la Tinta tiene un rol muy importante en esto, ¿no? Van a tener profesoras que van a trabajar eso en la parte de macroeconomía y se lo van a explicar muy bien, ¿no? Yo estoy haciendo solamente una ubicación en el entorno latinoamericano, ¿no? Hay una crítica al poder corporativo desde las mujeres. O sea, toda la parte de abajo de la flecha es de las mujeres, de las economistas feministas, de los movimientos de mujeres, ¿no? Ese es un poco cómo iban desarrollando sus posicionamientos, ¿no? Entonces, también hay una crítica al poder corporativo, ¿no? O sea, mostrándolo hay algunos trabajos que los muestran en toda su plenitud, ¿no? Porque claramente el poder corporativo ahora tiene grandes lazos con las economías ilegales, con violaciones de derechos humanos en general en nuestros países, ¿no? Entonces, ahí hay un desmenuzamiento del poder corporativo, no solamente en función de sus, digamos, influencia económica, sino también en el destrozo en general que ocurre en los territorios, ¿no? Y en las capacidades de decisión de los países, ¿no? Entonces ahí también es importante eso.
Y también las feministas cada vez más incorporan la mirada ecológica y el cuidado en lo de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces ya comienzan a formar parte del lenguaje de los colectivos feministas, de las académicas, ¿no? De que antes como que era solo el trabajo no remunerado o las cuentas satélite, ¿no? Entonces había como un tecnicismo para la economía, pero que se empieza a desarrollar, ¿no? Y en el 2020 entra la crisis sostenibilidad de la vida. Bueno, yo le llamo así, pueden llamarle lo que quieran, pero eso fue la pandemia, ¿no? Entonces ahí habían como preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a desacelerar, reescalar la economía? Yo no tengo respuesta, quizá ustedes la tengan, no sé todavía hacia dónde estamos yendo en esos términos. Sé que la economía digital ha dado un vuelco, ¿no? Claramente, y sé que hay nuevos extractivismos, ¿no? Cobalto, litio, ¿no? Entonces cada vez más esa frontera se va ampliando, ¿no? Claramente hay una amenaza en la vida en común, ¿no? Y hay una acentuación de la crisis ecológica social, eso también está evidenciándose. Una desigualdad expuesta, que fue lo que hizo, hablando de desigualdades que estábamos hablando hace un rato, pero también una desigualdad expuesta por el COVID, ¿no? Ahí era claramente que los grandes países, las joyas del crecimiento económico en América Latina no tenían 100 camas ¿no? Para casos graves, UCI, ¿no? En camas UCI, o sea, había un total abandono de lo que son los servicios básicos a la población, sobre todo en salud, ¿no? Entonces, esa desigualdad queda expuesta porque quienes usan los servicios básicos de salud son la gente que no tiene ingresos. Entonces ahí claramente no había forma de disimular, se van cayendo varios discursos, por eso se dice que el neoliberalismo ya no tiene legitimidad. No, todavía no se ha ido, pero no tiene legitimidad. Luego había momento que lo hice, había una posibilidad de crear una centralidad de lo público, una nueva centralidad de lo público, ¿no? Por ejemplo, si después de la crisis del COVID hubiera habido un reactivamiento económico pensado en una inversión del Estado para reactivar servicios de salud en todos los países con carreteras, no sé, pudo haber sido una forma de reactivar también la economía, ¿no? En la fiscalidad, todas las reformas fiscales que claramente cada vez se anuncian más y cada vez hay menos ingresos en los estados. O sea en realidad es la crisis que estamos viviendo ahora. Entonces, que las reformas fiscales también no logran cuajar todavía, ¿no? En nuestros países, ¿no? La renta básica universal, que es una propuesta interesante, ¿no? Justamente a partir de que no existe mayor posibilidad de generar empleo decente. Yo siempre digo empleo decente porque a veces cuando se habla de generar empleo son empleos realmente esclavos, ¿no? Entonces, un empleo decente, ¿no? Si eso va a significar que el Estado se hace cargo de la ciencia y tecnología, o sea, realmente Argentina es una muestra que no, ¿no? Que no, con este gobierno, digo, ¿no? Pero en otros países simplemente nunca se ha hecho cargo, pero siempre hay un desmontaje, hay una duda, hay una sospecha de los sistemas educativos a nivel superior, ¿no? Siempre hay una sospecha. Entonces, bueno, por ahí podría haber ido una nueva legitimidad, una nueva centralidad de lo público, ¿no? Quizá, no se está dando, por supuesto. Y en el caso de la economía feminista, en la centralidad del cuidado, o sea, yo creo que en todos los países se está discutiendo sobre sistemas de cuidado. El problema es, por lo menos yo pongo en el caso peruano y es mi duda, ¿no? Con una sociedad, con un Estado tan precarizado, con una sociedad tan conflictuada, o sea, claro, implementar sistemas de cuidado podría significar que las mujeres vuelven a ser las altamente explotadas, ¿no? Porque, claro, un cuidado tiene que ir acompañado de otras reformas importantes, ¿no? Como la de servicios básicos y como empleos dignos para la gente que cuida. Entonces, hay ahí una centralidad de la discusión, pero que no logra salir. Suspenden decretos legales, no sé cómo estará en Uruguay. La evaluación que tienen las feministas no es muy feliz, pero tampoco va mal, digamos, ¿no? Entonces,
es simplemente, está central, pero no se mueve mucho, ¿no? Y ahí como una invocación, ¿no? O sea, volver a lo importante, ¿no? Que la vida no se siga precarizando, cómo hacemos los buenos convivires. Yo creo que esa pregunta ahora, por ejemplo, en los pactos ecosociales que se vienen haciendo, ¿no? O en la misma movimientos, en la protesta de los movimientos o las demandas de los pueblos indígenas, de las comunidades. Yo creo que esa es la pregunta que se plantea, ¿no? Y cuando decimos que la vida no se siga precarizando, no estamos hablando de tener menos plata, simplemente que defender nuestras condiciones, las condiciones en las cuales desarrollamos y mantenemos la vida, ¿no? Esto es un poco el recorrido, ¿no? No sé qué hora es. A ver. Ya es la hora. Ya es la hora. Sí. Ya. Bueno, entonces no sé si hay preguntas porque acá, a ver, voy a decir solamente una cosita más. Miren, ustedes van a tener más material en el PPT, lo van a tener. Ya, no se preocupen y ahí pueden ustedes ir reflexionando, porque lo importante es que estas clases sean para motivarlos a que sigan investigando, estudiando, ¿no? Pero acá hay solamente para señalar que en la disputa de la economía feminista en América Latina hay tres vertientes. Esto es para resumir, ¿no? Una primera es la que surge, la que se da en los impactos del ajuste estructural y el papel de los feminismos populares. Como en Argentina se llama ahora de las economías populares, ¿no? Entonces estamos hablando de todo, de toda la forma de organización comunitaria de las mujeres, ¿no? Que responden siempre cuando hay políticas de austeridad y de ajuste estructural. Eso es importante. Esa es una cosa que fue y se sigue dando y se va a seguir dando, ¿no? Creemos que puede darse más. El segundo es el mercado como organizador de la vida. Entonces, eso está ligado al rechazo a los TLCs y a la mercantilización de la vida. Entonces, acá claramente hay una crítica que las mujeres pueden lograr cada vez más derechos, ¿no? Pueden lograr cada vez más aplausos o cada vez más ministerios dentro de los países, ¿no? Pero quien sigue organizando la vida es el mercado y lo hace en esas condiciones de desigualdad que hemos señalado, ¿no? Entonces, claramente ha habido ahí todo un debate muy fuerte, digo, en el feminismo, en todas las discusiones sobre los TLCs, donde claramente había feministas que estaban por la anulación de los TLCs y otras que estaban por poner cláusulas femeninas, en fin, hubo una discusión, ¿no? Y el tercero, que es el extractivismo y defensa de los comunes, ¿no? Que es un poco de cómo la expoliación y la afectación comunitaria se da y cómo las feministas del sur hemos puesto la perspectiva de cuerpo-territorio, ¿no? Y este feminismo decolonial y comunitario que se va, y también diría yo, popular, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer una cosa conjunta, diríamos cuál es un feminismo que realmente está cuestionando el orden económico y social, ¿no? Tú dirías, bueno, es ese feminismo que se organiza en defensa de la vida, ¿no? Desde abajo, ¿no? Es ese feminismo que rechaza que toda la vida se mercantiliza y es ese feminismo que defiende los comunes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que podemos nosotros hacer un avance. Bueno, entonces lo cortamos acá. Dale, Patricia, si te parece, para cerrar, te leo dos intervenciones en el chat y Ya. te dejo un comentario de un minutito como para cerrar la sección 3 si te parece La bien. sesión me faltó, pero ya, pues lo haré en la próxima. No, no, mucha información, muchas cosas para debatir. Bueno, Mayret de Perú precisamente dice que siguiendo con el caso peruano y asociado con la situación de crisis democrática para el avance de derechos que cuestionan el orden, no solamente patriarcal, sino también capitalista, quería comentar que se archivó un proyecto de ley que buscaba impulsar el Sistema Nacional de Perdón, Cuidados. no te escucho bien. Hola, ¿ahí bien? ¿Mejor? Sí. Comenta Mayret de Perú que asociada a la situación de crisis democrática para el avance de derechos que cuestionan el orden, no solo patriarcal, sino también capitalista, quería comentar que se archivó un proyecto de ley que buscaba impulsar el Sistema Nacional de Cuidados.
Carla Arias dice, la economía de cuidado podría contribuir a resolver los problemas del extractivismo. Y Brian García del Salvador señala que un elemento a destacar que se esperaría que también contribuyera es la construcción de estadísticas económicas oficiales que tengan en cuenta las labores de cuidado y que permita sustentar este fenómeno. Estoy totalmente Eh, de acuerdo. Sí. bueno, esos son. No, o sea, creo que sí, los comentarios apuntan bien, ¿no? Que el archivamiento del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados en Perú es una perla, es una raya más al tigre, que no tiene la resonancia que debería tener porque se está botando todo, se está retrocediendo en todo, entonces es realmente una posibilidad trunca, ¿no? Es una posibilidad trunca. La relación entre la economía del cuidado y el extractivismo son dos corrientes distintas, pero que están, digamos, de cierta forma ligadas con el cuidado de la tierra. Yo creo que ahí el ecofeminismo tiene muchas respuestas, ¿no? El ecofeminismo porque tiene en su centralidad justamente el cuidado de la naturaleza, de los seres humanos y el reconocimiento que la naturaleza también pasa por los mismos problemas que las mujeres, ¿no? Entonces hay como una articulación ahí que hace que sean muchas mujeres protagónicas en la defensa de los territorios, ¿no? Si no, no se podría explicar cómo eso se da, ¿no? Justamente porque el cuidado tiene que ver con los cuerpos y con el entorno, ¿no? Eso es lo que hace posible el sostenimiento de la vida, esa separación entre racionalidad y naturaleza, todo eso ya está cayendo teóricamente y en la práctica, y cada vez más se va acercando una postura, ¿no? Yo diría que sí, ¿no? ¿Y qué era la otra? No me acuerdo, la última, de una economía. No recuerdo la última, pero yo creo que estaba de acuerdo. Eso sí me Sí, acuerdo. que hablaba de cómo que cabe destacar que se esperaría que también contribuyera es la construcción de estadísticas económicas oficiales que tengan en cuenta las labores de cuidado y que permitan Sí, sustentar el sí, fenómeno. Era un comentario nada más. sí, Bueno, ¿Mm? llegamos hasta aquí. Quedaron muchas diapositivas pendientes para la siguiente sesión, así que espero podamos arrancar a tiempo y bueno, los materiales los seguiremos ¿A qué? O compartiendo. sea, ya. Entonces acá se cierra. Ok. Acá se cierra. Sí, Bueno, ya. Entonces voy a ver cómo hago en la próxima clase, mis queridos todos, porque tengo que armonizar un poco, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y en la diapositiva que ustedes tienen va a ser parte entonces de la otra clase, y también hay una bibliografía adicional que la he buscado con mucho cuidado, porque sí me interesa para los que quieren hacer su propia investigación y les quedaron dudas y no resonó mucho, tienen alguna bibliografía adicional referida al tema de hoy día. Es más, como le decía a Montserrat, hay un documento de la CEPAL, de la Oficina de México, donde en el estudio y conceptos y criterios sobre la macroeconomía feminista, incluye parte de estas clases que hemos venido dando, y eso nos da gusto. O sea, eso era, ¿no? Entonces ustedes lo pueden ver al final. Yo le paso a gracias. Montserrat. Gracias, Patricia. Me pasas la presentación que me la piden y bueno, la bibliografía adicional que aquí también en el chat agradecen, así como agradecen la exposición tan clara, tan rica, bueno, maravillosa disertación. Muchas felicitaciones, están muy contentas y Gracias a contentas. ustedes. Muchas gracias. Sí, me sumo al agradecimiento. Es un placer, como siempre digo, facilitar este espacio. Será hasta la próxima. Acá justo llega Leticia diciendo que le gustaría profundizar sobre cuerpo y territorio. Bueno, le vamos a hacer llegar bibliografía para poder seguir pensando estos temas. De todas maneras, sí. Ok. Será hasta la Un próxima. Nos abrazo a encontramos. todas. Que estén Abrazo. bien. Abrazos. Chao.